Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de un live más. La verdad que quiero darles un agradecimiento muy especial. Ya hoy es mi live número 41. Me ha traído muchos recuerdos. Eh, he disfrutado mucho el pensar cómo fue mi primer live, fue con Johnny Gablowski, y el miedo que yo sentía en el momento que iba a empezar. Yo no sabía qué iba a decir, me entraban todos los nervios y nadie va a oír. Y bueno, han pasado 41 live, que yo lo que comenzaba a mis hijos y les decía, se dicen fácil. Ha sido un proceso de constancia, de, yo diría tenacidad, de confianza en ustedes y en mí misma. Y la verdad que disfruto muchísimo hacer lo que hago. Estoy agradecida porque creo que he crecido mucho y he aprendido mucho de todos ustedes y de todas las personas maravillosas a las que he entrevistado. Hoy tengo a una invitada muy especial, como mis invitadas de todos los jueves, o invitados, mejor dicho. Y esta persona tuve el gusto de conocerla en unas clases que tomé para aprender arte textil. Eh, yo vengo del mundo de la fotografía, bueno, primero del diseño interior, después de la fotografía, y me di cuenta que la fotografía se me quedaba un poco pequeña. No porque la fotografía no sea suficiente. Aquí está mi Aurorita. Estaba contando cómo nos conocimos. Hola, Aurora. Hola, Estaba contando que nos conocimos en unas clases que cómo empecé yo a incursionar en este mundo y contando mi experiencia con que la fotografía la sentía que se me quedaba un poco pequeña para lo que yo quería decir. Bueno, primero te quiero agradecer y te quiero presentar. Gracias por tu tiempo. Sé que tú estás súper ocupada, que estás siempre en mil cosas. aquí tengo 5 niños ahí que están, les dije, me tengo que conectar, así que bueno. Bueno, después que de repente nos los presentas. Bueno, te voy a presentar a Aurora Molina, artista plástico. Nació en La Habana, Cuba, en 1984. Emigró a los Estados Unidos a los 16 años y decidió seguir su educación de arte. Recibió su título en Miami-Dade College en una licenciatura en Bellas Artes con especialización en medios mixtos. Perdón, en Florida International University. También tiene una maestría de arte contemporáneo en la Universidad Europea de Madrid. Trabaja a tiempo completo en todo lo que es el mundo del arte y ya les vamos a contar un poco más. Tiene su galerista, una galería sumamente reconocida, que es Bernice Steinbaum Gallery, y ha sido representada por ella desde el 2011, y eso se dice fácil, pero no es fácil. Utiliza herramientas del bordado, de la escultura, del dibujo, de la fotografía, del video, para comunicar todas sus ideas sobre temas sociales y temas políticos. Tiene una plataforma multifacética, ofrece una crítica muy poderosa a la sociedad con todo eso que se descarta, pero no se descarta de como los desechos, sino a las personas más vulnerables que para muchos se han vuelto invisibles. Por eso decir coser para educar, para sanar,
Aurora es cofundadora además de un instituto que se llama FAMA, que es Fiber Artists Miami Association, donde ha hecho tiene unas colaboradoras con artistas maravillosas, pero está construyendo una comunidad a través de lo textil en Miami. Esto realmente, yo que pertenezco a esta comunidad, realmente nos han unido y nos han enseñado cómo podemos conversar cosiendo. Bueno, Aurora, como te dije antes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y me encantaría si pudieras empezar contándonos un poco sobre tu infancia en Cuba y cuando llegas a Miami. Bueno, gracias por invitarme. Soy muy seguidora de tus lives, así que bueno, hoy me uno. Eh, bueno, yo creo que lo que te puedo decir de mi infancia es que yo creo que estoy construyendo eso aquí. Esta es una de mis alumnas que quiere ser famosa. Tengo un atelier donde se está convirtiendo como un tipo de academia del Centro de Arte Experimental. Entonces, yo crecí en un centro cultural. En Cuba habían estas casas de las culturas. Mi papá es artista, es pintor. Y crecí tomando clases de pintura. Era asistente de mi papá desde que tenía 3 años. Le pasaba los colores a los alumnos. Y teníamos posibilidad de tomar clases de teatro, de baile, de música, de performance. Entonces, cuando estoy aquí muchas veces trato de hacer esa amalgama también con los niños y ya ves cómo son. Dale, que esto es serio. Vamos. Ve a buscar a Nori, por favor. Entonces, bueno, al pasar de los años, mi papá me emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 8 años. Y bueno, ese refugio que yo tenía en esa Casa de la Cultura, eso un poco como quedó atrás porque ya, digamos, en esos años, los años 90 en Cuba, entonces ya te empiezan a ver como que eres la hija del desertor, ¿no? Entonces se van cerrando puertas, se cerraron esas puertas y mi mamá empezó a ponerme en clases de voleibol, de karate, de hacer algo con mi tiempo y me puse en unas clases a los 9 años de corte y costura, era de la Federación de Mujeres Cubanas y era como una especie de otro centro donde se formaban a las mujeres en el hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo era una niña, me puse a tomar esas clases, llegué muy emocionada a mi casa, mi abuela tenía una máquina Singer de los años 20, y le digo, pues nada, me tienes que prestar la máquina. Me senté en la máquina y rompí 12 agujas en 10 minutos. Y me prohibieron terminantemente que me acercara a la máquina porque no habían recursos. Y bueno, nada, pasa el tiempo y empiezo a hacer, tal vez, utilizaba la máquina en el espacio hacía las monografías, ese era el regalo de las madres, era como que tenía comisión de trabajo, las fechas puntuales. Y bueno, nada, cuando llegué aquí, llegué a los 16 años, hice 1 año y medio de high school y no tenía idea porque el sistema de educación es completamente diferente. Sabía que estaba mucho más inclinada por lo creativo, digamos, las humanidades que por la ciencia. A lo mejor podía haber sido historia del arte, idioma, pero bueno, tomé una clase de fotografía en el college y como que me hice un trabajo que tenía que ver con esa mirada del inmigrante buscando como esa dualidad, o sea, cómo el inmigrante se trata de crear esa misma realidad que dejó en un país extranjero. Entonces como que
como que empecé a ver eso a través del lente fotográfico, por eso mi trabajo tiene mucha base en la fotografía. Y, y bueno, empecé a desarrollar eso hasta que en FIU ya tomé una clase que se llamaba Fiber Art, que era pintar con la fibra. Entonces ahí volví a reconciliarme con la máquina de coser. Y bueno, hasta hoy es mi herramienta de trabajo. El papel es la tela, la aguja es mi lápiz y con eso es que empiezo a crear diferentes narrativas o diferentes series de trabajo, siempre a través del hilo. ¿Cómo definirías tu estilo artístico? Justo ayer estaba hablando eso con mi papá, porque él dice que yo soy muy buena grabadora, que es una técnica que en sí misma me gusta mucho. Yo creo que soy, o sea, obviamente mi lugar de estar cómoda, de sentirme que domino y que puedo encontrar texturas o puedo tener la facilidad de moldear lo que estoy haciendo es a través del hilo, es a través de la fibra, del textil. Ya tome un aspecto tridimensional o que se quede plano, pero siempre es a través del material suave, ¿no? Pero dentro de eso soy muy recursiva a siempre estar experimentando técnicas nuevas, a estar buscando el lenguaje que se adapte al hilo, así sea la fotografía, así sea el grabado. Entonces, bueno, yo creo que es la fibra, que es lo suave, que es lo blando, lo que más me atrae de trabajar con este medium. Cuando tú conversabas y te estabas explicando lo que era tu medio para expresarte y lo que tú, las marcas que tuvo que haber dejado, como a todos los que somos inmigrantes, eh, tú hablas a través de tu obra, pero no solamente hablas, sino también enseñas a través de tu obra. ¿Podrías contar un poco sobre eso y el proceso creativo y el por qué? Yo, por ejemplo, cuando hay un proceso, ¿no?, de maduración, donde, por ejemplo, tú empiezas muy en la academia, ¿no? Empiezas muy a moldear el material, a entender la cerámica, la escultura, el dibujo, vas pasando como todas esas etapas, luego te encuentras que llega una técnica donde tú te sientes cómodo, entonces empiezas a explorar esa técnica y luego empiezas a cuestionarte por qué esa técnica, ¿no? Entonces eso es lo que te da, digamos, los estudios de posgrado y cosas así, es empezar a ver el contexto histórico, qué es lo que esa técnica ha traído, ¿no? Y empezar a ver cómo es que se ha adaptado, cómo es que se ha utilizado a través de la historia. Entonces cuando ya esa parte digamos, de relación histórica, yo la empiezo a examinar, qué es lo que se ha dicho con el hilo, cómo se ha dicho, si es una cuestión del género, cómo ha estado vinculado con lo femenino, con lo doméstico. Entonces pasa a ser de importancia, ¿no? Pasa a ser relevante el por qué estoy utilizando eso y no pintura o no dibujo. Entonces eso tiene una carga y una connotación social, ¿no? Desde las sufragistas o de los movimientos feministas o desde cómo el género femenino ha utilizado la fibra, lo textil, para crear comunidad. Entonces eso es algo que me atrae mucho, es eso de que, por ejemplo, tú puedes estar tejiendo y no tejer porque te vas a hacer un chal, pero a lo mejor vas a hacer un pedazo, un bloque de pared con hilo, pero puedes estar conversando. O estás haciendo un quilt y a lo mejor lo estás haciendo con 5 personas a la vez y estás conversando. Entonces me interesa mucho esa cuestión de la comunidad también,
y que se convierte también en otra herramienta para poder enseñar. Además, me encanta la relación del círculo que hace el construir una superficie con textura desde el hilo. Cómo la aguja es casi violenta la tela, pero es suave el material y cómo eso se devuelve, ¿no? Se va construyendo. Y cómo el textil o el tejido necesita los hilos y cómo ir buscando. Entonces eso me gusta mucho siempre compartir y ver las posibilidades y presentar este medio como algo experimental y desmitificar un poco la cuestión del craft o de lo funcional, sino presentarlo como algo que nos ha pertenecido a nosotras, las mujeres, por muchos años. Entonces, ¿cómo agarrar eso en vez de utilizarlo como un embellishment, como algo que es bonito y decir algo con eso y mostrar una actitud antes de eso? Ok, pero tú conversas todo esto y yo que he tomado clases contigo, tú no solamente lo vives, sino lo enseñas. ¿Cómo tú le transmites a tus alumnos o alumnas, unas grandes, pero otros muy pequeños, y te he visto también con bebés, para que empiecen a vivir esa experiencia de lo textil, de lo blando, sensorial, diría yo? O sea, ¿qué es lo que te mueve a todo lo sensorial? Yo creo que, y lo veo aquí, por ejemplo, hoy llegó un niño y se había acabado de bajar del carro y estaba en un pleno tantrum. O sea, estaba... Entonces lo puse a tejer. Le dije, ven acá que esto es lo que hoy vamos a hacer. En 15 minutos ya estaba completamente conectado con las manos, con lo que estaba haciendo. Entonces yo pienso también que cada técnica te va encontrando también. Yo soy una persona que me cuesta mucho, no es que me cuesta, no me estoy diagnosticando nada, ojo, no, eh, pero necesito desde chiquita, o sea, o si estoy con un lápiz, estoy así, pero lo táctil es lo que me balancea. Todos tenemos nuestra manera de balancearnos, ¿no? En el día vamos llenando el bucket, vamos llenando el vaso, hasta que llega un momento que tú tienes como que volver a restablecer esa conexión y mucha gente lo hace, toma clases de yoga, se va por un café, va con los amigos en la tarde, todos tenemos, y yo creo que para mí es durante el día ese proceso de ir como, porque hago mucho, o sea, cambio de grupos, de edades, tengo que tener otro, cambiar el switch, convertirme en maestra, en artista, en mamá, en hija. Si llamo 3 días, si veo, pasan 3 días y no llamo a mi mamá, perdí ahí. Entonces, tengo que estar constantemente buscando eso y yo creo que es la manera que lo hago. Es entregándome a ese momento y además cuando enseño me gusta mucho el resultado. Hay veces que no lo puedo estar haciendo yo físicamente porque estoy en otra actividad, pero me, me, me devuelve el ver que otras manos lo están haciendo. Entonces ya como que no me queda la ansiedad que el artista no está trabajando, sino que está enseñando. Porque sé que sigue, digamos, esta cadena eh, de utilizar estas técnicas para elevarlo a lo que es arte, ¿no? Entonces ahí me tranquilizo. ¿Cómo haces para mantener tu creatividad? Y después que nos contestes eso, me gustaría que nos contaras cómo haces para mantener esa creatividad con tus alumnos. Hoy sentaste a un muchachito a tejer y eso lo hizo moverse de su lugar. Pero cómo hace Aurora Molina para mantenerse en esa vibración alta y estar creativa? Mire, por ejemplo, ahora estoy aquí en el estudio, tengo un summer camp.
Entonces yo creo que yo estoy haciendo estos summer camps pensando primero cómo me hubiese gustado a mí tener un summer camp. Entonces abriendo todas esas puertas, ¿no? Eh, enseñando lo técnico, la historia, eso es extremadamente importante para mí, traerles historia, traerle el contexto de lo que están haciendo, presentarle a artistas. Soy fanática de comprar libros de arte de niños, tener eso como recurso y siempre viendo programas o eh, digamos que ya están establecidos, que son didácticos, y presentárselo de una manera experimental, ¿no? Donde van viendo, donde hay un principio, un medio y un final, ¿no? Entonces ir viendo cómo se le presenta. Casi siempre me gusta empezar del final al principio, como el resultado final es lo que después te va a quedar como herramienta cuando ya estás trabajando en una pieza y entonces crear conexiones. Decirles, ¿se acuerdan cuando hicimos eso? Eso es lo que van a hacer ahora, ¿no? Y para los adultos, el challenge, el desafío es siempre tratar de buscar cuál es la materia prima que tiene el adulto, ¿no? Porque el adulto es más difícil porque casi siempre establece una expectativa. Entonces viene con una idea de tener algo terminado en cierto tiempo y se pierde mucho en el proceso de descubrir la variabilidad que puede haber tenido ese resultado. Entonces, sobre todo con el adulto es eso, piensa esto de una manera muy, digamos, casi escarbando la superficie para que el mismo adulto se dé cuenta de que tiene la respuesta ahí, ¿no? Hay un método, yo he trabajado en muchos museos como teaching artist, como maestra, y por ejemplo las conversaciones con los niños acerca de la obra de arte, hay un método que es no sé la traducción ahora, inquiring, como que vas preguntando, vas sacando las capas de lo que estás viendo. Entonces, esa misma metodología me gusta aplicarla con los adultos. Es, ok, pensaste esto, lo quieres aplicar, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te hace ir ahí? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu relación con esto? Y entonces ir dándole al adulto la autonomía de que vaya creando esa narrativa e ir enseñando las técnicas para llegar ahí, pero de una manera consciente, ¿no? Así la obra va agarrando todas esas capas de significado. De los proyectos, y creo que fue una de las primeras cosas que quizás recuerdo que hiciste, que me llamó mucho la atención. Yo considero que tú eres una persona muy inclusiva e hiciste, y me gustaría que tú lo explicaras, fuiste la cabeza de un proyecto de puras caritas de niños. Yo lo voy a dejar hasta ahí para que tú expliques el proyecto y la magnitud de lo que hiciste, cómo fue y bueno, y lo que has logrado con eso. Esto es un proyecto que comenzó en el 2018 y fue muy puntual porque estaba viendo, eh, mi materia prima es lo social, ¿no? Yo voy en un elevador, hay una conversación que me suena algo y lo apunto, siempre estoy con mis libros o en el celular, siempre estoy tomando notas y después voy buscando conexiones. Entonces, estaba yo buscando, viendo mucha televisión, muchas noticias de varios canales de televisión. Estaba haciendo una serie de dibujos a hilos, como si fueran grabados a hilos, de los tweets y todo esto, de mucho de lo que estaba pasando en la presidencia anterior. Eh,
y empiezan a poner en la televisión un pequeño video de los niños llorando, de una reportera que entró a uno de los detention centers y había una grabación de unos niños llorando y estaba el Perdón, subtítulo. Aurora, explica por favor, porque para ti, o sea, sabemos que es un detention center, pero para quien no sepa, entienda que es un detention center. Sí, entonces era un centro de detención, fueron centros de detención que han estado activos, que están en la frontera, que son puntos de, digamos, de estadía hasta que se vea el caso y se decida si ese caso en particular, ese individuo es deportable o no, pero son como lugares de paso, digamos. En la ley de los Estados Unidos, los menores de edad no son deportables, están amparados por la ley. Y lo que estaba sucediendo era que cuando llegaban con los padres, esto fue un fluxo de inmigración que hubo muy fuerte del 2017 a 2018, las caravanas que iban de Venezuela a Colombia, todo eso tenía un efecto dominó, y iban llegando muchos inmigrantes latinos, y empezaron a separar a los niños de los adultos, de los padres. Y yo estaba viendo la televisión, estaba viendo las noticias y de pronto estos niños llorando, desgarrados, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? No sé dónde están, no los veo. Los oficiales de inmigración, las voces. Bueno, fue como una puñalada. Y ahí me enganché y dije, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto me llega tanto. Y arranqué con el proyecto. Entonces hablé con mi galerista, fuimos a una charla de una organización que se llama American for Immigrant Justice, que han estado funcionando desde el 96 y son abogados, es una organización sin fines de lucro, son abogados que ayudan a casos de inmigrantes cuando están en este limbo migratorio, ¿no? Que no se sabe si son deportables o si son a través de DACA. Bueno, ellos están detrás de todo eso. Y fui a una charla donde la presidenta era la que estaba presentando con otra persona que había escrito un libro, y al final nos quedamos, mi galerista y yo, nos quedamos con lo que ella dijo. Si pueden hacer algo, desde donde puedan hacerlo, desde los recursos que tengan, háganlo, porque esto no va a terminar ahora y está pasando hace mucho tiempo. Entonces nos fuimos a tomar un café y yo le dije, hay que hacer algo. O sea, esto no se puede quedar así. Esto es un proyecto que además tiene que ser más grande de lo que yo pueda hacer como artista en mi estudio. Esto tiene que ramificarse. Entonces yo me estaba yendo de viaje, en cuestión de una semana hice unos dibujos, hablé con las personas de American for Immigrant Justice, me mandaron 10 fotos de 10 casos de niños que estaban en este limbo. Me dijeron, tuvimos que firmar todo, qué sé yo, me dijeron que tenía que hacerlo de manera de dibujo, que no se podían reconocer estos niños, lo llevé al hilo y salieron unos dibujos al hilo muy bonitos, lo hice hilo blanco en papel blanco, casi como fantasma, ¿no? Y llevé eso a un rendering digital, hicimos unas pruebas en tela y eso fue lo que quedó como el proyecto que empecé a pasarle a las personas. Entonces yo me fui de viaje y quería hacer una prueba, se lo di a 10 artistas que lo intervinieron, y cuando llegaron los resultados yo dije, esto va a tener muchas vidas y muchas caras. Entonces la gente empezaron a engancharse, empecé a presentarlo, esto fue cuestión de 2 semanas. Me voy de viaje, estuve afuera casi 2 meses, seguía repartiendo, mandando. Cuando regreso, ya tenía casi 100 de estas caritas de vuelta. Y eran
era una circunferencia, o sea, era un círculo cortado con el dibujo hecho como un grabado, un laser edge, y las personas ya lo habían intervenido. Y entonces así fueron llegando. Y en eso estuve haciendo talleres, lo presenté en las escuelas, lo llevé a varias universidades, se presentaron en clases de en FIU, bueno, en las universidades de aquí de Miami lo presenté en todos, lo presenté en varias universidades en Boston, en Pensilvania, y como que fue creciendo solo. Eh, y entonces para las elecciones en noviembre presenté la primera mitad del proyecto en el Museo de Coral Gables, que es el museo de la comunidad donde yo vivo. Y para mí era importante tener ese proyecto ya en vista en lo que era la transición de la administración. Bueno, no se sabía lo que iba a pasar, pero sí quería que tuviera un antes y un después. Digamos que la situación en que estamos ahora es que hay promesa de hacer algo con estos niños, pero en realidad hay otras prioridades, vino el COVID, entonces como que eso ha quedado ahí, está como ahí. Y mientras tanto no hay nada concreto. Siguen llegando inmigrantes y todavía estos centros de detención siguen en vigencia y los niños siguen siendo detenidos ahí, no separados de los padres, pero todavía sigue una cuestión legal que no está muy clara. Entonces, bueno, la otra mitad del proyecto yo creo tenerla terminada para final de año, y entonces ahí concluiría con una participación de casi de 1000 personas, o sea, son 1000 caritas que toman la forma de un quilt gigante, monumental, y eso será exhibido, ya empezará a moverse por varios museos que están interesados, y terminaría como en el Portrait National Gallery en Washington, con la participación y digamos, re, cuando reconoces a alguien, ¿cómo se dice? Con el Con el reconocimiento. reconocimiento de todas las personas que participaron. Entonces, es un proyecto que si bien salió de estar enfadada con lo que estaba pasando, mucha gente se unió porque además son niños, es un proyecto ya que trasciende, que es humanitario, ¿no? Eh, y bueno, lo que te contaba de esto de empezar desde un lugar de que hubo algo que me molestó y darme cuenta o reconocer que también está hablando de esa niña que fue separada por problemas políticos, por razones políticas de su papá, ¿no? Mi papá al final vino para acá, no nos vimos por 8 años porque no lo dejaban entrar a Cuba, y mi familia se separó por cuestiones políticas. Eh, entonces yo creo que después me di cuenta por qué sentí eso, de la manera que lo sentí, porque sentí que tenía que hacer algo. Eh, y entonces nació desde lo personal, pero se convirtió en algo global, ¿no? Han venido trabajos de Bulgaria, de Rusia, de un millón de lugares, o sea, que yo ni me lo esperaba. En Guatemala hubo un grupo de 50 personas que se unieron, y lo que más me gustó es que también esto se dio justo durante toda esta, digamos, incógnita que estaba pasando, todo esto que no se sabía que estaba pasando con la pandemia, y sirvió mucho a muchas personas el entregarse y trabajar con el hilo y pensar en estos niños y poner una intención. Entonces, digamos que el trabajo como que, o sea, al final va a quedar como un ciclo cerrado, digamos. Yo Eh, vi, yo vi esa exposición en Coral Gables, además tuve el de gusto de participantes. participar. Y tú estás diciendo algo que es verdad, que tiene alma, que cuando uno veía impresionante, caritas, 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 todas distintas,
porque a pesar de ser iguales, es decir, eran niños o son niños, todas tenían la impronta, el alma de la persona que la había hecho y la interpretación que cada persona le daba a eso que está sucediendo y que no es nuevo, porque sabemos que no es nuevo. Eh, y la verdad que yo te felicito porque realmente es un proyecto bellísimo y sanador también, porque también ayudaste, lo que tú dices, a sanar a tantas personas que quizás en este año que ha sido tan distinto, por Sí. llamarlo de alguna forma. Bueno, yo te cuento, parte de esto que sucedió también fue imprevisto, porque yo decía, o sea, si yo voy a protestar enfrente del centro de detención que teníamos aquí a 45 minutos, sabiendo que habían 2000 y pico de niños que no dejaban entrar a nadie, que estaban siendo utilizados para un juego político. Entonces, si yo iba a protestar, de hecho fui, o sea, regresaba peor, porque la impotencia de no hacer nada es peor, ¿no? Porque al final vas a gritar o vas a ponerte o a demandar razones que nadie está viendo o escuchando. Entonces siempre pensé que lo tenía que hacer desde un lugar donde lo humano fuera lo que saliera a relucir. Donde las personas se identificaran con esto en particular. Entonces me decían, ¿qué hago? O sea, puedes investigar algún caso en la historia, puedes pensar si tú eres inmigrante de niño, cómo fue que fue tu relación con eso de dejar tu país, tus raíces, tu cultura. Puedes verlo a través de los ojos de tus hijos, puedes involucrarlo. Entonces, o sea, el resultado fue súper inesperado. Muchas personas por la misma, eh, digamos, te estoy entregando una tela, entonces esta invitación a trabajarlo con la aguja y el hilo también era nuevo, se engancharon con diferentes técnicas. Eh, hice este proyecto también, pudimos traer al museo a un grupo de niños del centro de detención y lo hice con 40 niños que no lo pudieron terminar ese día, pero luego lo dejaron coloreado y eso se lo fui entregando a otras personas y eran niños con un nombre nada más porque no podían poner nombre y apellido. Pero, pero ya sabías que eso lo había tocado una criatura, o sea, un menor de edad que estuvo en esta situación. Entonces la gente como que se quedaba un poco eh, impactada también. Entonces tiene muchas caras, tiene muchas vidas. Otra parte muy bonita del proyecto es que la persona está invitada a hacer un pequeño reseña de lo que fue trabajar con esto, de qué sintió, entonces eso se convierte también como una historia oral, digamos, de todo esto que van dejando. Entonces, bueno, es un proyecto que ahí va. Ahí va, esta semana recibí 3 caritas más, acabo de mandar las últimas 100 afuera, lo hice con una escuela con 178 niños, o sea que bueno, era importante para mí involucrar a todos, niños, adultos, ancianos, y que todos tuviesen su... eh, Su marca. exactamente, sí, sí, sí. Mira, la verdad que otra vez de verdad felicitaciones, porque además que el proyecto es maravilloso. Quisiera ahora que nos contaras un poco de la otra cara, que es que no es que sea otra cara y no es que tengas muchas caras, pero también eh, con 2 personas más fundaron, hicieron que naciera Fama. Cuéntanos cómo nace, de dónde nace, por qué lo hicieron y dónde están hoy que tienen ya más de 100 miembros en muy poco tiempo. Eh, bueno, todos las primaveras que los maestros de las escuelas de Miami, maestros de arte,
se les ofrece unos talleres que son para desarrollo personal, digamos que como nuevas técnicas o nuevas maneras que puedan aprender, que puedan absorber como creativos y eso tenga como un efecto en el salón de clases, ¿no? Ellos a través de aprender esas técnicas, cómo las pueden traer a los alumnos. Entonces, esto casi siempre lo planificamos en mayo, junio, y justo empezó todo el problema con las clases online, estos alumnos híbridos. Bueno, los maestros no sabían todavía cómo se iba a establecer en las clases online, entonces empezamos esos talleres que teníamos planificados presenciales, los empezamos a hacer online. Entonces, claro, online te encuentras con que los materiales que a lo mejor estabas pensando no los tienes, entonces tienes que ser sumamente recursivo. Entonces era también un ejercicio para el maestro de pensar en sí mismo, pero en el alumno, de cómo tenía esas cosas. Bueno, nada. Así se fueron juntando como 2 o 3 grupos, que fue de la manera también que yo un poco sobreviví el estado psicológico de la pandemia. Y eso como quedó ahí en el aire y todo el mundo se enganchaba, todo el mundo le gustaba, todo el mundo estaba súper entusiasmado, si había que teñir iban a la cocina, teñían con los vegetales que tenían, que habían ordenado por delivery, bueno. Entonces, en ese interín me llama Alina Rodríguez, que es la persona con que planifico estos talleres, porque es la que está en capacidad de ver todo este desarrollo de los maestros, lo que es la ciudad, las escuelas públicas, y Evelyn, que es artista textil, Evelyn Politzer, y me dice, acabo de regresar de California, vi este centro textil, me quedé así. Entonces, Alina me llama por otro lado, me dice, ya terminamos los talleres, pero los maestros quieren más. Entonces, yo estoy como el eje en el medio, ¿no? Yo estoy viendo, escuchando cuál es la necesidad. Entonces le digo, Alina y Evelyn no se conocían. Entonces le digo, espérate un momentico que voy a llamar a Alina, las presento a todas estas, nadie se está viendo en persona, las presento por teléfono, empezamos a hablar y esa misma noche, así mismo, como sucedió, nació Fama. Entonces estamos hablando cómo se llama Fiverr Art Miami, entonces empezamos a ver el juego de palabras. Y entonces yo empiezo, fama, mucha fama. Y entonces queda como el chiste este de que todas las que entran a fama van a succeed. Y Evelyn dice, pues yo me encargo de convocar. Entonces Evelyn empieza a convocar, yo empiezo a trabajar un poquito en lo que es crear el social media, el Facebook, Alina empieza a trabajar digamos, la literatura de lo que íbamos a hacer, cuál era la misión, cómo íbamos a educar, a traer esto de Fiber Art, a elevar esto y a educar a través de lo textil y a crear comunidad. Y a la semana tenemos el primer meeting online y se aparecen 40 personas. Y nosotras 3 nos vemos así, ¿y de dónde sale toda esta gente? Colgamos el meeting, un poco hablamos de lo que era la nueva idea y decimos que definitivamente esta necesidad de comunidad, de estar juntos, de verse, está ahí, está punzante. Entonces hay que hacer algo con eso y ahora que arrancamos, pues hay que seguir, ¿no? Y a lo mejor nos queda un poco grande porque las 3, o sea, yo estoy con lo mío, mi burbuja, haciendo mis cosas, Evelyn también, Alina también, y de pronto esto empieza a crecer, está la oportunidad de hacer la primera muestra y entonces empezamos a hablar con todas, empezamos a hablar de una primera exhibición. A todas estas nadie se ha visto la cara. O sea, aquí estamos todos por internet.
y todo el mundo empieza a presentar su trabajo, y bueno, y ahí arrancó hasta que tuvimos la primera muestra que tú participaste. Y tenía que ver con los 100 años del voto femenino. Aprovechamos que ese era, digamos, como un poco el contexto histórico, y arrancamos y la exhibición fue un éxito. Luego escribieron un artículo en el Herald y como que todo esto ha seguido creciendo. Tuvimos la semana pasada el primer encuentro después de un año. Tampoco pensábamos que iba a ir nadie, de pronto hay 30 personas que vienen. Y como que ahora estamos hablando de un centro físico, un coworking space, un lugar donde uno se vaya, eh, ¿cómo se llama? Involucrando con el otro. Involucrando con el otro. Ujú. Y bueno, yo creo que Fama no va a parar, así que Yo ya estoy vamos por segura. 110 miembros. Tenemos ahora otro proyecto en Palm Beach, que es bien ambicioso. Estamos hablando de una bienal textil también aquí en Miami, y todo es con el objetivo, ya como te digo, de elevar el fiber art, de plantearlo como algo serio, como un recurso, como una herramienta de trabajo, donde las personas pueden decir lo que quieran, ¿no? Yo siempre digo que habrán dicho las mujeres en los años 20 sentaditas ahí haciendo florecitas si pudieran haber dicho algo, ¿no? Entonces utilizar el hilo para crear un discurso, para utilizarlo como una herramienta social, y esta comunidad alrededor de eso también. Mira, Aurora, que nos quedan pocos minutos, no por mí, sino por Instagram. Cuéntanos, yo quisiera que hablaras, aunque fuera un chin, y no sé si está ahí, de tu bellísima Estela. Y que contaras, porque yo realmente nunca en mi vida he visto un niño, una niña, que tenga el amor por el arte que tiene y que sepa de arte lo que sabe tu hija. Cuenta un poco sobre ella, cómo la educas y cómo deberíamos nosotros, bueno, yo ahora la abuela, porque, bueno, ya tú tienes un alumno que es uno de mis nietos, pero ¿cómo, qué has hecho y qué le recomendarías a todas las mamás slash abuelas o abuelos y el Mira, arte? yo creo que el arte primero está en lo que es la cuestión de educar en el arte. Es una filosofía de vida que te da además herramientas de libertad. Es un espacio donde no se juzga, es un espacio donde cometer errores está bien. Es un espacio donde tienes que ser recursivo, donde eh, tienes que inventar. Entonces, bueno, a Estela, tanto como a mi sobrina, como a mis sobrinos, trato de utilizar eso. Tengo una clase los viernes que es específicamente para todos los sobrinos y es un espacio donde se comunican a través del arte, donde están creando, donde tienen una libertad de expresarse, así sea que se pinten a través del cuerpo, lo que están haciendo, digamos, si alguno está haciendo algo, de no mirar el error o lo feo que le está quedando, sino decirle, haz lo mejor. Eh, entonces yo creo que el arte, cuando un padre busca el arte como recurso de educación, lo que está haciendo es abriéndole la cabeza, abriéndole el mundo al niño. Eh, eh, y bueno, yo pienso que esa curiosidad que muchas veces se queda ahora ciega ante la pantalla digital, es innata en el niño. Entonces, abrir esa puerta te da muchísima, muchísima avenida
para crear un individuo autónomo, independiente, creativo y que utilice esas mismas herramientas que te dan el arte para cualquier campo que en su futuro profesional vaya a incursionar. Yo no pretendo que Estela sea artista, pero sé que va a ser una persona que va a utilizar eso que está aprendiendo aquí y lo va a poder utilizar en el futuro de lo que quiera hacer. Y bueno, la cuestión de que aprende de los artistas, yo digo que si las niñas tienen la capacidad de aprenderse todos los nombres de las princesas, pues tienen la misma capacidad de aprenderse los nombres de los artistas. Entonces, con aprenderse el nombre de los artistas, podemos conversar, porque entonces me da mi otra vía para a lo mejor hablarle de historia, o escuchamos el libro de Frida Kahlo en el carro juntas, o vemos que Yayoi Kusama, que es otra artista, tiene problemas de alucinaciones y a través del arte llega a solucionarlo, o que todos somos diferentes. La diversidad existe en el arte. Y eso es algo que tú lo ves hasta cuando los niños están trabajando, es celebrar esas diferencias y bueno, incluirse dentro de esas diferencias. Yo lo veo como algo que te da el arte que a lo mejor en otro espacio no lo tienes. A mí me llamó mucho la atención cuando llevé a mi nieto. Por favor, entiendan que nieto no está hecho para que las abuelas o los abuelos los eduquemos. Y estaba en clase contigo y estaba todo pintado. Lo pueden ver, que después quisiera que dijeras ese Instagram. El pobre niño estaba verde, amarillo. Y llegó un momento que él tenía como asco, como que estaba ya. Tú no me dijiste nada, pero al final de la clase me dijiste, la próxima vez déjalo, porque él tiene que aprender a estar incómodo. Y Eso sí, no eso no se me va a olvidar más nunca en mi vida. mira, por ejemplo, yo aquí en el estudio también doy clases a niños que tienen necesidad especial. Ujú. Eso es un desbalance sensorial, aparte de todo lo neuronal. Eh, entonces, uno como adulto, muchas veces, y lo hablo hasta por mi mamá, que es así, que lo ha tratado de insertar en mí, pero no ha podido, trata de eh, alejar al niño de una experiencia que tú has tenido con eso. Fíjate que yo a veces tengo adolescentes que tienen aquí 16 años y los pongo a pintarse unos con otros porque es que eso hay que hacerlo y hay que hacerlo a la edad que hay que hacerlo. Eh, porque si no como que te queda como una asignatura pendiente. Entonces el niño tiene que saber que eso está bien, como cuando está bien si vas caminando y metes el pie en un charco y tienes que caminar hasta el carro y quitarte el zapato. Entonces, como también enseñarle al cuerpo a estar en un momento que no está cómodo y que eso va a terminar. Y yo pienso que eso también es otro recurso para lidiar con problemas. Un bebé no tiene más que un problema que te embarras porque estás comiendo o te haces popó, estás sucio. ¿Entiendes? Entonces, esto es también decirle, pues, esto es un problema, pero que viene de una diversión. Entonces, hay que esperar un momentico. Y eso también me parece que enseña paciencia, bueno, qué sé yo. Mira, no, me enseña mucho. Me te digo que por lo menos a la abuela le enseñaste. Y ya quedó impregnado y Registrado. ataladrado. No, está ataladrado. Si tú le quisieras dar, y esto para cerrar, un mensaje a artistas en lo que sean, bueno, no necesariamente tiene que ser pintura, escultura, en cualquier cosa que estén haciendo, ¿qué mensaje sería? ¿Qué le dirías? Lo que no se puede dejar de hacer es de crear. O sea,
si traes eso contigo en el área que sea o en la técnica que sea, uno tiene que hacerlo para estar bien consigo mismo. O sea, en el momento que empiezas a hacer las cosas porque tienes que complacer un mercado, una persona, y eso te deja de divertir y se convierte en lo que no quieres hacer, no lo estás haciendo desde el punto más genuino de la creación. Eh, entonces, un ejercicio que hay que hacer todos los días. Yo, por ejemplo, tengo muchas amistades que son extremadamente talentosas, o sea, que tienen la mano, que tienen el hacer. Otra cosa que aconsejaría es la dedicación y la constancia de hacer esto porque lo necesitas para ti, no para más nada. Y, por ejemplo, yo soy muy afortunada de poder tener ese vocabulario en mi día, el día entero, pero también si necesitas cambiarte sombreros, tratar de buscar que en tu día tengas un momento que sea ese que sea creativo, que sea un pensamiento fuera de lo normal, o lo apuntas, pero siempre como que lo lleves contigo. Y también como filosofía de vida, si lo puedes aplicar a la ropa que te pones, ya ahí los colores o la textura te va a hacer sentir diferente. Entonces, lo que puedas aplicarlo, la comida, lo que sea, llevarlo contigo todo el tiempo. Y así es. Bueno, Aurora, te quiero agradecer, la verdad, esta hora que me parecieron como fueron 15 minutos. La verdad que ha sido maravilloso y siempre que te veo es maravilloso. Por teléfono, sin teléfono, en vivo, no vivo. Cuando no Cuando no contesto, contestas, a mí no me gusta tanto, pero bueno, no importa. Yo te quiero igual. Quiero agradecerte, de verdad, la oportunidad. Y quisiera, por favor, que dieras los Instagram. De todas maneras, yo los publico, pero porque sé que son la de tus talleres de arte, tienes el tuyo personal como artista y el de Fama, por supuesto, nuestra querida Fama. Fama es Fiverr Art Miami Association. Luego el del estudio, que es como un espacio creativo, o sea, porque se va haciendo de todo, desde lo más chiquito hasta... mi alumno más joven es tu nieto de 8 meses, y luego la joven más joven es de 94 años, o sea que aquí vemos todo. Ese es Play Studio Atelier. Y luego el mío, Aurora Molina, Fiverr Artist. Y bueno, para lo que se ofrezca, aquí estoy. Bueno, Aurora, ya va que quería preguntarte, ¿qué esperamos en estos próximos 6 meses de ti como artista? ¿Qué nos va a traer? ¿Tienes alguna sorpresa? Estoy trabajando en una serie que voy por la sexta pieza, una exhibición que tengo como en 4 meses. Tengo 2 exhibiciones viniendo, una es este fin de semana en mi galería. Y bueno, después de eso concentrarnos con Fama, que hay mucho trabajo por hacer y artistas que llamar. Tenemos 2 convocatorias, una en agosto y la otra para septiembre. Y luego un poco gestionar todo eso. Y ayer se me ocurrió la brillante idea de arrancar con otro proyecto y sería un espacio físico con estudios de artistas. Y bueno, ya te contaré porque estoy pensando en ti. Y yo siempre pienso en ti. Bueno, Aurora, te abrazo, por favor, a Estela del Llano, como le digo yo, que no es de ningún llano. Por favor, abrázale a mi mini Yayoi Kusama de este año, porque el año pasado fue Frida Kahlo. Y bueno, te veo pronto en Miami y bueno, para la inauguración de la exposición que no dijimos, que es el 16 de El julio, que 16. vamos a hacer la invitación, eh, pues te veo allá. Te quiero un Listo. montón y Gracias, muchísimas Mari. gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Bye.